Certeza y sustentabilidad fueron dos de las palabras que utilizaba Juan Mansur como jefe de gabinete para describir el impacto de este acuerdo que fue confirmado por el Poder Ejecutivo Nacional. Estamos con Raúl de la Torre. Rulo, a ver, estamos a exactamente 2 horas del anuncio. ¿Cuál ha sido la repercusión general en el mundo económico? Sí, y menos tiempo todavía de que se conocieran algunos detalles del acuerdo, ¿no? Porque la primera noticia es que hubo un acuerdo con el fondo, después se van conociendo de a poco los detalles. Las repercusiones, obviamente, a nivel de dirigencia empresaria, organismos internacionales y demás, es favorable, digamos, era lo que estaban esperando, que Argentina se pusiera de acuerdo con el fondo. Hay un comunicado inclusive del grupo del G6, que está... digamos que es el G6. Celebrando el acuerdo. Pero por otra parte hay aspectos que tienen que ver con los detalles de este acuerdo que todavía recién se van conociendo, que obviamente van a llevar un análisis un poquito más profundo. Lo cierto es que se hace un acuerdo por 2 años y medio con el Fondo Monetario Internacional. Prácticamente se pasa la deuda de 44.500 millones de dólares hacia el fin del mandato de este gobierno. Es decir, va a salir este gobierno dejando una nueva deuda de 44.500 millones por el nuevo acuerdo que se asume. ¿Estamos hablando de los 10 años que había sido la propuesta inicial de parte del gobierno? No, a partir de ahí corren los 10 años, un nuevo acuerdo. Lo que se hace es se traslada. El acuerdo stand-by que firmó Mauricio Macri ahora se toma y dice, por 2 años y medio recibimos la plata del fondo de un nuevo acuerdo con el cual se paga el viejo acuerdo. Es decir, se cancela el viejo acuerdo, hay un nuevo acuerdo y ese nuevo acuerdo, a partir de que se recibe el último tramo, son 10 años para pagarlo. Es decir, de cero, en el 2024, de 0 a 10 años. Exactamente. Ahí sería. Los 2 primeros no se pagarían y a partir del tercero habría que empezar a pagar esa nueva deuda de 44.500 millones de dólares. Lo cual, digamos, en principio dice, bueno, te están avisando a convivir con el Fondo Monetario Internacional durante 12 años. Esa es la primera perspectiva, que es de los temas que empiezan a decir, ¿esto es bueno o es malo? Claro. Digamos, y el tema de las revisiones trimestrales que vamos a tener durante estos 30 meses, que va a obligarnos a esto, que venga el fondo, a ver si los números se están haciendo correctos para hacer el desembolso con el cual se va a pagar la vieja deuda. Claro. Digamos, porque ahí hay un empalme, digamos, del nuevo crédito con los viejos vencimientos, para que se pueda pagar no con plata propia, no con reservas, sino con un nuevo crédito, que a la larga termina definiendo que volvés a tener la misma deuda que se había asumido en junio del 2018, pero con un nuevo acuerdo. En un ratito vamos a estar compartiendo con ustedes esta conferencia de prensa que fue encabezada no solo por el jefe de gabinete, sino claramente por el ministro de Economía, Martín Guzmán, con todos estos detalles que nos anticipaba recién Rulo. Pero también estamos con Nicolás Pertierra, que es economista, es jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Y la pregunta para Nicolás ¿es el mejor acuerdo al que podría haber llegado la Argentina? Es un acuerdo que no era fácil de llegar. Yo creo que claramente las expectativas iniciales iban por encima de lo que se acordó, porque recordemos, se empezó planteando un plazo de 20 años, el fondo no cedió en eso. También estuvo sobre la mesa la cuestión de los sobrecargos y el fondo en eso tampoco cedió, hubiese aliviado la carga unos 1.000 millones de dólares por año. En lo que sí terminó cediendo y lo convierte de alguna manera también en un hecho histórico, porque es el primer acuerdo de facilidades extendidas que se firma entre el fondo y un país, que no incluye las famosas reformas estructurales, ¿no? No están sobre la mesa la cuestión jubilatoria, la cuestión de derechos laborales, ni privatización de empresas públicas, digamos que siempre ha sido parte de los condimentos que han estado en los acuerdos con el fondo durante la década del 90. Nicolás, ¿cuánto jugó el respaldo a nivel internacional que tuvo la Argentina? Lo decimos en función de lo que han sido las visitas internacionales de Alberto Fernández hacia Europa, bueno, la propia Latinoamérica, que en el día de ayer volvió a respaldar al gobierno y hasta dijo que la deuda la deberían pagar aquellos que fugaron el dinero de ese crédito. Pero ¿cuánto jugó ese respaldo internacional que obtuvo la Argentina? Yo creo que fue un éxito parcial porque logró conseguir estas cuestiones, pero también queda los sobrecargos, por ejemplo, sigue siendo una deuda pendiente del fondo, ¿no? En lo que no ha avanzado y que le significaría también un alivio, digamos, tampoco una solución definitiva. Estamos siempre hablando de grados, ¿no? Conseguir algún margen extra, pero en eso que también fue reclamado por España, por varios países Francia, integrantes del Fondo Monetario, tampoco dio el brazo a torcer. Y una de las condiciones habituales de estas recetas del fondo, que tampoco incluye
este acuerdo es una mega devaluación, que también fue desmentido que haya algún compromiso en ese sentido. Ahora, a pesar de todo esto, Nicolás, ¿vos pensás que está garantizado este sendero de crecimiento que se planteaba Argentina como cuestión prioritaria con este acuerdo? Es difícil que se garantice algo en este contexto, ¿no? Porque la montaña de vencimientos a la que se comprometió Macri sigue vigente y es el principal problema todavía a resolver. Digamos, los 2 años y medio que quedan llenos de vencimientos, concretamente el gobierno de Alberto Fernández tiene vencimientos todos los meses desde acá hasta el fin del mandato que tiene en diciembre de 2023. Casi 2.000 millones de dólares todos los meses, digamos, ¿no? Es un escenario complejo que no queda despejado del todo. Entonces, garantizado es difícil. Me parece que sí es algo flexible dentro de todo, no es muy ambicioso por parte del fondo de las metas, pero claramente no es algo que sea sencillo de cumplir y las revisiones trimestrales van a seguir siendo un tema. Las 8 que le queden en los próximos 2 años al gobierno van a ser un tema porque un incumplimiento, un desvío de esas metas iniciales también deja a la Argentina, digamos, en una situación límite porque no tienen los recursos para afrontar ninguno de esos pagos con las reservas que hoy tiene el Banco Central. Entonces, esa debilidad sigue y la volatilidad, la inestabilidad financiera que arrancó en 2018, me parece que se va a quedar varios años en este contexto. Sí, uno imagina ese acting de la llegada de la emisión del Fondo Monetario Internacional, revisando los números, cuestionando algún número y todo lo que se mueva en torno a eso, ¿no? El peligro de que se caiga el acuerdo y cómo se empieza a mover el dólar blue y todas esas consecuencias que ya conocemos de memoria, ¿no? Y la discusión es también qué rol tienen los acuerdos. Hay algunos que son muy optimistas en cuanto a cuánto ordena la macroeconomía el hecho de tener o no un acuerdo. Digamos, a Macri no le sirvió para nada tener el acuerdo más grande de la historia con el Fondo Monetario. Entonces, sí, la salida también depende sobre todo de las medidas que tome el gobierno internamente, ¿no? Y qué margen consiga. Algunos detalles clave vamos a estar conociendo los próximos días, ¿no? Los famosos memorándum que tienen una cuestión más detallada, sí, en materia cambiaria, cómo va a ser el esquema de regulación cambiaria. Pareciera que no va a haber muchos cambios, pero bueno, son cuestiones a ir analizando también los próximos días. Consultarte del déficit, de eso habló también, bueno, es la palabra clave a la hora también del acuerdo con el Fondo Monetario, de eso habló Guzmán, hablaba de una reducción de déficit, digamos, de aquí a 4 años, 3 años, para llegar a un déficit por lo menos muy cercano al 0. Y ante la repregunta de un colega, lo que plantea Guzmán es que se podría llegar a eso y habló de 2 palabras que a veces nos generan cierto temor, ¿no? Habló del tema impositivo, digamos, de una readecuación, no fue esa la palabra que utilizó, pero habló de la posibilidad de nuevas imposiciones, nuevos gravámenes. ¿Cómo analizás vos esa situación? Bueno, es una materia pendiente también, ¿no? Porque en esa cuestión de reducir el déficit, por ejemplo, la diferencia concreta entre el año pasado, 2021, y este año es el aporte a las grandes fortunas, digamos, claro, ¿no? Fue algo importante para reducir el déficit, que si no hubiese sido medio punto más del PBI, en lugar de 3 hubiese sido 3,5. Y en principio para este año no hay nada en cartera de esas características. Claramente, la política, el sendero de reducción de déficit que plantea supone una recomposición de la actividad económica y de los ingresos bastante importante. Me parece que algo fundamental que tiene que haber, que esa reducción del déficit sea justamente distribuida, digamos, no tanto en lo que es en términos impositivos, concretamente los impuestos que empiecen a concentrarse sobre todo en los sectores de más altos ingresos, como también la reducción de subsidios, ¿no? Que se empiece por los sectores de más altos ingresos, porque está claro que hoy hay un 50% de la población que no está en condiciones de afrontar subas impositivas ni tarifarias, digamos, ¿no? Entonces, la cuestión distributiva también pasa a estar en el centro. Por ejemplo, la segmentación tarifaria de los servicios públicos, ¿crees que sería una alternativa viable tal como se anticipó, aunque fue de manera informal? Sí, yo creo que con esas características, digamos, empezando por los sectores de más altos ingresos, es algo importante para ir haciendo, porque hoy claramente la sociedad argentina tiene 2 situaciones muy polarizadas en cuanto a la situación de ingresos, ¿no? Hay gente que tal vez hasta puede viajar al exterior, que puede ahorrar en divisas y demás, y un sector que está, si no debajo de la línea de pobreza, al borde, digamos, ¿no? Entonces, esas 2 realidades me parece que también tienen que ser tenidas en cuenta desde la política pública y fortalecer, enfocar los esfuerzos en la base de la pirámide social, ¿no? Sí, sin duda un desafío que sigue abierto para el gobierno hacer política con o sin el fondo. Hay problemas estructurales y sociales muy importantes que
quizás esto signifique el alivio de no tener que estar todos los meses pensando en que no tenemos un acuerdo con el fondo, pero sigue pendiente esas mismas condiciones, ¿no? Y la historia reciente marca cómo cuando Argentina tomó decisiones de política económica independientemente del fondo, los números de crecimiento fueron considerablemente mejores, ¿no? Desde 2018 y 2019 fueron muy malos años de crecimiento. El 2021 fue un año mucho mejor incluso de lo que esperaba el propio fondo. Se pronosticaba un crecimiento en torno al 6-7% y terminó siendo del 10%. Y eso al margen de cualquier recomendación del fondo, digamos. Me parece que lo importante es preservar eso para lo que viene, porque si las revisiones obligan a tomar medidas que no sean acompañadas por el gobierno, y difícilmente eso sea una mejora en la actividad o en el empleo o en los ingresos. Más allá de los aspectos estéticamente técnicos de lo que ha sido el anuncio, en algún momento en la conferencia de Guzmán y el jefe de gabinete, Mansur dijo: hoy tenemos índices de pobreza inaceptables en la Argentina, y creo que ahí, ¿no?, vamos con el comentario tanto de Rulo como el tuyo, Nicolás. Gracias por haber venido. A ustedes, muy buenos días. A la televisión pública, Rulo, nos quedamos un rato más.